Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Corazón Inmaculado de la Virgen María. Junto con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, celebramos el Inmaculado Corazón de María. Ella en su corazón de mujer guardó todas las cosas en las cuales Dios se le manifestaba. Pidámosle que nuestro corazón también esté abierto a todo lo que Dios nos quiere regalar. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos el Corazón Inmaculado de la Virgen María. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía pidiendo perdón al Señor, el corazón de Dios que nos ama tanto, el corazón de una madre que también nos ama tanto. Que el Señor una vez más purifique nuestro corazón, nuestras intenciones. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que preparaste el corazón de la Virgen María una morada digna del Espíritu Santo, concédenos por su intercesión la gracia de ser también nosotros templos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él
me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida, gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces, y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acababa la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús le respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando el corazón inmaculado de la Virgen María. Así como nosotros celebramos ayer el Sagrado Corazón de Jesús y hemos hablado de este corazón que muere por nosotros, que se dona por nosotros, que emana de su costado, decía, agua y sangre.
el sacramento, el compromiso, nuestro propio bautismo, la sangre que significa el sufrimiento. Este día ya continúa. Y la temática, queridos amigos, es la misma. Así como de un padre que ama tanto al hijo, ahora también. Ya veré, coginaré. Ya es de tal palo, tal astilla, porque aquí está la mamá. Entonces, detrás de un gran hombre siempre hay una grande mujer, se dice, ¿verdad? Una gran mujer que tenemos aquí, que es nuestra madre, la Virgen, la que está siempre al lado del hijo, la que auxilia. Voy poco allá, ¿verdad? Pero que es la fuerza, María, es el corazón. El corazón que nos hace vivir y nos hace vibrar también a nosotros con entusiasmo y vida. Y el Evangelio de San Lucas nos cuenta este camino de salvación. Miren, cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, la fiesta, todo esto es muy importante. Y ahora se pierde el niño cuando ellos tienen que volver. Ojorires y ve la Pascua Jave, o en Jerusalén, o cumplipas y ve la Oyapomiana y piensan que están entre los parientes y vecinos, porque ustedes saben que era una caravana impresionante. Por lo menos nos cuenta, ¿verdad?, del aspecto de los estudios bíblicos, por lo menos 3 millones de personas se reunían, 3 millones. Y Jerusalén tenía 25 a 30 mil habitantes nomás, normalmente, como ciudad. Y para esa fecha llegaba a 3 millones de personas, es decir, venía de todas partes de Israel, venía para celebrar la Pascua. Tiringo la diferencia. Y entonces, o sea, pasaban en ese tiempo, en ese momento de la Pascua, porque todos se abocaban al templo. O sea que era una gran celebración, una gran fiesta. Y bueno, es aquí donde se pierde el niño Jesús. Ellos ya tienen que volver. Vuelven y cuando comienzan a buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Tienen que volver a Jerusalén. Y aquí nos va descubriendo, queridos amigos, el autor sagrado del corazón de María. Nos va revelando, ella cañan de al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley. También María y José se ponen a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y todos los que oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Inteligencia y respuestas, queridos amigos. Pero continúa más, porque su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Esta es la preocupación de una mamá, el corazón grande de una mamá, ¿verdad? Entonces es una forma de decir, tengo los escagos a vender un día, rojo, auto, a moto. Oretaro vamos a llevar y para ver yo llegué porque indica tú y la reputaron en ¿por qué? Va a ir la re Japón, va a ir con el mombre upona y ore, va a ir con los Japón, va a ir con los Japón, va a ir con el lleva. ¿Por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, y aquí está la respuesta, para nosotros también hoy, en esta actualidad que es muy importante. ¿Por qué ustedes me buscan? ¿Por qué ustedes me buscan? Esta es una pregunta muy retórica, es decir, que nosotros tenemos que responder, pero aquí la pregunta es como para decir, va eren de la reyu avejina, reñebo que se día avejina por andushe, acerca, ramo guaisena. Va eren de la cerecaina, va el areico temeina, va el areico temeina. Mira que esta es una de las cosas que siempre suceden también en nuestra vida. Cuando estaba en la jarcea, o pepe va tu oñasu, va vale yure caina. O a desgracia, por motivo, o pepe oñasu, va la caina. Y antes, queridos hermanos, ¿qué hicimos? Antes de todo eso, cuando no estábamos en situaciones así difíciles, cuando tendríamos que haber dado gracias porque el Señor nos ha ofrecido todo, ¿fuimos o no fuimos generosos también nosotros en devolver y en dar lo mismo? Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? La bebé.
Es de La Xereca. Una picotilla en La Xereca. No sabían que yo debo pronunciarme de el saludo. No tengo que yo acaso que preocuparme de ese saludo, de esa alegría, de esa gracia, de ese espíritu, de ese asunto de mi Padre. Porque si yo ocupé a la mujer de cana, esa salud, ellos no entendieron lo que les decía. Regresó con sus padres y luego entonces se pone también bajo la custodia de sus padres. Queridos amigos, el amor hoy que nosotros celebramos de un corazón de una madre principalmente. Aquí aparece la figura materna, ¿verdad? La figura de María, preocupada, que lucha, un corazón grande. Nosotros celebramos el corazón inmaculado de la Virgen María. Ya Hanway se lleva, como dijimos al inicio de nuestra homilía, detrás de un gran hombre, amada Virgen Jesucristo. Siempre hay una gran mujer. Y creo que nosotros también en nuestra experiencia decimos lo mismo. Detrás de alguien que hoy en día por ahí nos puede vislumbrar y nos puede ayudar, porque es una persona buena, una persona que se preocupa de los demás, es una persona honesta. Ya digo ve palabra honestidad la llei purubeana añamo y la ñe diccionario. Este cuñambo desaparece mamaicue tena da llei cuave más se nos volvió una palabra tal vez dentro del diccionario o arcaica, o si no la honestidad se volvió una palabra tan difícil de interpretar y de entender porque cuesta, o porque sencillamente entonces nosotros lo hemos borrado directamente de nuestro diccionario. Ahora entonces dicen el corazón inmaculado, inmaculado, inocente, ese corazón que se preocupa, ¿verdad?, por los hijos, que busca lo esencial de los demás, o me embata y yupeoía lleva ñeme eta para que el hijo pueda crecer y para que el hijo haga un camino sobre todo de felicidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros pastores, para que sepan escuchar las necesidades de la Iglesia y de la sociedad, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que sufren hambre, para que nuestro compromiso social se exprese en el servicio a los demás, a los más necesitados de nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los depredadores de los recursos naturales, para que abran sus corazones al don de la fe y respeten las obras creadas por Dios, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por todos nosotros, para que tomemos en serio el compromiso pastoral y la promoción humana, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre lleno de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha, Señor, las plegarias de tus fieles y recibe las ofrendas que te presentamos en honor de Santa María, Madre de Dios. Que ellas sean agradables a tus ojos y nos obtengan el auxilio de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Señor y Dios nuestro, en esta celebración de la Madre de tu Hijo te pedimos que la participación en los misterios de la redención eterna nos conceda experimentar la abundancia de tu gracia y nos lleve a la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza es la palabra.